Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traigo una historia que desafía los límites de lo imaginable. ¿Qué harías si te encontraras atrapado en una secta secreta, rodeado de rituales oscuros y fuerzas que escapan a la razón? Esta es la historia de alguien que vivió ese terror en carne propia y logró escapar de las garras de un culto macabro, pero no sin pagar un precio. Prepárense para sumergirse en un relato aterrador que los dejará sin aliento. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este oscuro viaje. Esto es El Ritual de la Secta. Cuando escuché hablar por primera vez de la secta, jamás imaginé que terminaría atrapado en sus garras. Vivía en un pequeño pueblo apartado de la ciudad, el tipo de lugar donde todos se conocen y los secretos, aunque ocultos, no permanecen en silencio por mucho tiempo. Era una comunidad cerrada, donde los rumores circulaban como viento entre los árboles, pero lo que nadie me había dicho, ni siquiera en los susurros más oscuros, era que aquel lugar tenía una conexión mucho más profunda con algo siniestro. Una secta que, según decían, había sido disuelta décadas atrás, pero la realidad era más terrible. Ellos nunca se fueron, simplemente se escondieron, esperando el momento adecuado para actuar. Mi primer encuentro con ellos fue, en apariencia, casual. Estaba paseando por el bosque, un sitio que conocía bien, o al menos eso creía. Era un día nublado. El sol apenas lograba filtrarse entre las gruesas capas de nubes, y el aire tenía ese extraño aroma que precede a la tormenta. Me gustaba ir allí después del trabajo, para despejarme, aunque esa tarde algo en el ambiente me pareció fuera de lugar. Los árboles parecían más oscuros, el viento más frío, y un silencio opresivo reinaba en el lugar, tan denso que incluso los sonidos usuales del bosque, las ramas crujiendo bajo mis pies, el canto de los pájaros, parecían apagados. Fue entonces cuando vi algo entre los árboles. Al principio creí que era una fogata, pero las llamas no eran normales. Eran de un tono violáceo, un color que nunca había visto en ningún fuego antes. Mi curiosidad, siempre peligrosa, me empujó a acercarme. A lo lejos, a través de las ramas, pude distinguir figuras vestidas con túnicas largas, todas de un profundo color rojo oscuro, casi como si estuvieran empapadas en sangre seca. Permanecían en círculo alrededor del fuego, susurrando en un idioma que no reconocía. La quietud del lugar contrastaba con el poder que emanaba de ese grupo, una energía pesada que me aplastaba el pecho. Me escondí detrás de unos árboles, tratando de no hacer ruido mientras observaba. A pesar de la distancia, algo me hizo sentir que esos individuos sabían de mi presencia, como si cada uno de mis movimientos fuera vigilado por ojos invisibles. El fuego ardía más alto y sus susurros se intensificaron. El aire alrededor se volvió más pesado, difícil de respirar, como si una entidad oscura lo estuviera llenando de una sustancia invisible. Y entonces lo escuché. Un grito. No era el grito de un animal ni de una persona enojada. Era un alarido desgarrador, tan lleno de dolor y desesperación que me heló la sangre. Provenía del centro del círculo y su eco resonó por todo el bosque. Tragué saliva, incapaz de moverme, mientras intentaba averiguar qué sucedía. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de terror primitivo se apoderó de mí. Intenté moverme, escapar, pero mis pies permanecieron clavados al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera allí, obligándome a ser testigo de algo que no debía ver. El grito cesó tan de repente como había comenzado,
y el silencio que siguió fue peor. Me quedé ahí, paralizado por el miedo, mientras los encapuchados alzaban las manos hacia el cielo y sus voces se elevaban en un cántico ininteligible, cargado de oscuridad. El fuego en el centro creció aún más y por un breve instante creí ver algo moverse dentro de las llamas, algo con forma humana pero torcido, como si las llamas lo deformaran. Mis ojos ardían por intentar enfocarlo y mis piernas finalmente respondieron. Retrocedí, sin querer hacer ruido, pero fue entonces cuando tropecé con una rama y el crujido fue como un disparo en medio de ese silencio infernal. El cántico se detuvo de inmediato y sentí que los ojos de todos los presentes se clavaban en mí. En un impulso desesperado, intenté correr, pero apenas había dado unos pasos cuando algo me golpeó en la cabeza. Un dolor insoportable me atravesó y todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un lugar completamente distinto. Ya no estaba en el bosque, sino en una especie de sala subterránea. Las paredes estaban hechas de piedra fría y el suelo bajo mí era de tierra húmeda. La tenue luz de velas colocadas en las esquinas apenas lograba iluminar el espacio y el aire olía a humedad, sangre seca y algo peor, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Mis manos y pies estaban atados a una silla y por más que intentaba moverme, las cuerdas que me sujetaban no cedían. Eran gruesas, ásperas y cada vez que luchaba sentía que se apretaban más, como si estuvieran vivas, como si tuvieran voluntad propia. Enfrente de mí, una figura alta y encapuchada permanecía en silencio, observándome. Aunque no podía verle el rostro, sentía su mirada penetrando en mi mente. El frío en la habitación parecía emanar de esa figura, una presencia antigua y oscura que irradiaba poder. «Has visto demasiado», dijo con una voz que resonó en mi cabeza más que en mis oídos. No era un sonido natural, era como si las palabras vinieran desde algún lugar profundo dentro de mí. «Y ahora te unirás a nosotros». Mi mente giraba, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Unirme? ¿A ellos? No había forma de escapar, lo sabía. El terror me paralizaba, y aunque quise gritar, mi voz quedó atrapada en mi garganta. La figura encapuchada dio un paso más hacia mí, y sacó una pequeña daga de aspecto antiguo. La hoja brillaba con un color rojizo bajo la luz de las velas, como si hubiera sido forjada en sangre. «El primer paso», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, deslizó la daga sobre mi brazo izquierdo. El corte fue profundo y sentí la sangre brotar al instante. El dolor fue insoportable, pero más aterrador fue lo que ocurrió después. La figura recogió mi sangre en una pequeña vasija de cristal y la llevó hacia el centro de la habitación, donde un extraño altar de piedra esperaba. Sobre ese altar vi lo que parecían antiguos símbolos grabados, signos que no reconocía pero que irradiaban una sensación de maldad. Los cánticos volvieron, resonando en las paredes de la caverna subterránea. Esta vez sentí una vibración en el aire, como si los sonidos estuvieran llenando el espacio con una energía invisible. Cada palabra que pronunciaban hacía que el dolor en mi brazo aumentara. Comencé a sentirme mareado, como si algo estuviera drenando mi fuerza vital. Mi visión se nublaba y una oscuridad fría se apoderaba de mi mente. El encapuchado volvió hacia mí, la daga aún en su mano. «Tu sacrificio está cerca», murmuró, acercando la hoja a mi cuello. En ese momento, una fuerza que no comprendía se apoderó de mí. Algo dentro de mí, quizás el miedo más puro, me dio la energía para luchar una vez más. Comencé a forcejear con las cuerdas
y entonces sucedió algo inexplicable. Las velas que iluminaban la habitación parpadearon violentamente, como si un viento invisible las hubiera sacudido. La figura encapuchada dio un paso atrás, confundida, y en ese instante lo sentí. Una voz. No era humana, algo que me susurraba en el fondo de mi mente. Corre. De alguna manera, las cuerdas que me ataban comenzaron a aflojarse. Moví mis manos y con un esfuerzo desesperado logré liberarme. La figura encapuchada seguía distraída, mirando las velas que ahora se apagaban una por una. Aproveché su desconcierto y me levanté de la silla, corriendo hacia la puerta que apenas había notado antes. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba débil, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Al salir de la sala me encontré en un largo túnel oscuro. No sabía a dónde iba, pero no importaba. Solo tenía un objetivo: escapar. El aire era espeso y cargado con el mismo hedor a muerte que había en la sala. Cada paso que daba resonaba en las paredes, y detrás de mí podía escuchar el cántico de la secta volviéndose más fuerte, más agresivo. Estaban detrás de mí. Corrí sin mirar atrás. El túnel parecía interminable, una espiral que se extendía en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, el miedo me empujaba más rápido, pero también sentía una extraña presencia conmigo, una sombra invisible que me guiaba. En un momento de puro pánico, vi una luz débil al final del túnel. Sabía que esa era mi única oportunidad. Con todo el dolor que sentía en mi cuerpo, corrí hacia la luz. Sentí la oscuridad detrás de mí, persiguiéndome como si fuera un depredador a punto de alcanzarme. Justo cuando llegué al final del túnel, sentí un tirón en mi espalda, como si algo intentara arrastrarme de vuelta. Pero me aferré a la luz y en un último esfuerzo desesperado logré atravesarla. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. La experiencia me dejó traumatizado. Desde ese día jamás volví a acercarme a ese bosque y mi vida nunca fue la misma. Aunque he intentado olvidar, cada vez que cierro los ojos siento esa presencia, esa oscuridad que casi me consume. Y lo peor es que sé que ellos no han terminado conmigo. Y así termina este escalofriante relato de supervivencia y oscuridad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con otros amantes del terror y suscribirte a Noches Aterradoras para más historias que te harán mirar por encima del hombro. ¿Qué harías tú en una situación así? Déjame tu comentario, estaré leyendo cada uno. Recuerda que lo que escuchas aquí puede ser solo ficción, o tal vez no. Cuídate de las sombras y hasta la próxima en Noches Aterradoras.